Hola, muy buenas tardes y buenas noches, porque Federico me imagino que está con una diferencia horaria. Así Sì. que buenas tardes y buenas noches. Les damos a todos la bienvenida a esta 14ª edición del Congreso de Enseñanza del Diseño, que se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Este instituto abarca 3 áreas: la maestría, el doctorado y el postdoctorado, ¿ya? Y todas estas actividades de investigación se enmarcan también dentro de las 25 líneas que tiene esta facultad en el área de los cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación. También tiene actividades de difusión, como este congreso, la red, como organización misma, y estos 2 congresos presencial, o sea, primera vez, o sea, post pandemia, presencial, virtual. Así que son muchas actividades, muchas gracias. Estamos en la última comisión de este viernes de esta línea. Así que muy bienvenidos y bienvenidas. Vamos a seguir el orden que está, digamos, de selección propuesto por la facultad, y vamos a invitar a Federico Alberto Brunetti del Liceo Artístico Statale di Brera, Milano, que nos va a presentar The Care of Design. Yo te voy a marcar a los 10 minutos, Federico, ¿ya? Perfetto, perfetto. Por si te excedes, ¿ya? Allora, Voy a aparecer en cámara y te voy a hacer... sì, ok, ok. Allora, buonasera a tutti. Avremmo convenuto che posso parlare in italiano e farò scorrere adesso subito le slide che sono invece in inglese, così avete un riferimento più ampio anche delle bibliografie che potete poi trovare anche nella videoregistrazione. Le diapositive andranno velocemente perché altrimenti non riesco a tenere il ritmo. C'è una parte di testo che mi sembrava importante poter definire e c'è una parte di immagini. Vado subito con la condivisione dello schermo per non perdere tempo. Vediamo. Ok, lo vedete? Sei condivisione schermo. Vedete lo schermo? Non ancora? Allora ho sbagliato qualche cosa, scusate. Allora, condivisione schermo, come prima abbiamo fatto una prova, è funzionato bene. Ok, adesso credo che vedete lo slide, vero? Sí, se ve bien. Ok, ok, bene. Allora, la mia presentazione sotto questo titolo, The Care of Design, come a dire la cura del design, nel doppio significato dell'avere attenzione, ma anche dell'avere cura, avere sistemare, aggiustare, dare continuità al design. Scusate, non riesco a fare il cambio delle slide, un secondo. View. Okay. Ok, adesso dovrebbe essere pieno e si vede bene. Mi potete confermare? Se ve bien. Perfetto. E, deriva da una esperienza didattica che ho coordinato presso il Liceo Artistico di Brera di Milano, in un formato didattico particolare che in Italia si chiama PCTO, credo che nel mondo latino si chiama Dual Education, o comunque una partecipazione tra un percorso formativo didattico ordinario con le materie e una collaborazione con degli istituti esterni. Io collaboro anche con il Politecnico di Milano, dove sono assistente del professor De Kerkhove, in cui ci occupiamo sostanzialmente di studio della didattica, studio diciamo, dell'antropologia modificata dall'evoluzione del digitale, ma non ho avuto modo di preparare una relazione apposita per questo, se lo faremo semmai per altre opportunità. In particolare vengo dalla nostra esperienza e si basa su un particolare
patrimonio importante che è presente nel distretto della città di Milano, in cui dal dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, si è sviluppato un importante sviluppo del design nato dall'intreccio delle relazioni tra gli industriali, gli artigiani e i progettisti. Non necessariamente il designer o l'architetto, perché la figura del design come tale è stata in qualche maniera definita successivamente. In questo senso, molti nuovi progetti, nuovi oggetti per la vita quotidiana si sono sviluppati e un concorso nato a Milano, ma che ha un valore nazionale, che si chiama Compasso d'Oro, prendendo il nome dalla sezione aurea e da tutti i sistemi di proporzionamento matematico, è stato in qualche modo il concorso che ogni anno ha prodotto e ha segnalato i progetti più interessanti. Allora, noi ci troviamo a questo punto ad avere addirittura un museo di questo Compasso d'Oro che ci permette di poter ripercorrere la storia del design, di quello che poi è stato chiamato Made in Italy, e in qualche modo potendo rivisitare l'esperienza di questi più di 50 anni di storia. La possibilità di osservare in diretta questi materiali è molto interessante, ma a questo punto si pone anche l'opportunità, che abbiamo sviluppato in collaborazione con un'accademia di belle arti che ha proprio dei corsi sul restauro del design e sul restauro della plastica, perché in qualche modo, almeno nel nostro territorio, anche per le innovazioni, diciamo, i materiali chimici si sono sviluppati in quel periodo, la plastica è dei materiali non fatti per essere durevoli, ma anche per essere economici, moltiplicabili, dunque che facessero parte di questo percorso, diciamo, di sviluppo industriale, hanno avuto un grande utilizzo, però nel tempo hanno dimostrato una certa fragilità. Allora anche la possibilità di riprendere consapevolezza sia di questo patrimonio storico, anche se moderno, viene dagli anni 60, agli anni 70, eccetera, ma anche avere cura di oggetti che in qualche modo fanno parte sia di una storia culturale, ma anche di una storia domestica, e spesso anche sull'orlo di essere usati come abbandonati, oggetti di scarto, perché sappiamo che il design ha una vita abbastanza breve come manufatto. Allora, appunto, l'idea di poter aver cura di questi oggetti, di capire come poterli trattare, perché stanno in una categoria al limite tra lo scarto e il vintage. Le stesse cose le puoi trovare in una pattumiera o su eBay a €1. Allora non capisci bene qual è il loro vero valore. Il loro vero valore è un valore progettuale. Allora è importante che i giovani imparino a guardare, osservare le cose che magari anche in casa possono avere o possono cominciare a studiare. Allora abbiamo fatto in modo che comunque ci fosse un lavoro preliminare di studio, di disegno in questi materiali, e poi presso questo museo con l'Accademia Galli abbiamo cercato di capire come questi materiali, per la loro delicatezza e caratteristiche, potessero e dovessero essere trattati come degli oggetti da poter restaurare. Perciò con tutta la delicatezza e la cura e anche la procedura tecnica necessaria, con schedature, questionari, proprio gestendo la cosa come un processo, in modo da poter avere la massima consapevolezza della presa in carico di questi oggetti. Ogni studente poi ha preparato una sua scheda di lavoro, ha sistemato degli oggetti e in qualche modo hanno potuto tornare in questa situazione archivistica. Non abbiamo lavorato sugli oggetti del museo, naturalmente, per cautela, abbiamo lavorato su dei campioni di materiali analoghi che potessero essere restaurati. Allora questo percorso è durato circa 3-6 mesi, in parte in aula, in parte direttamente nel museo, e qui la curatrice di questo workshop, che è Alice Hansen, che è un'esperta di questo tipo di tecnologie,
ha indicato in una serie di materiali didattici tutte le procedure che fanno parte proprio della cultura del restauro che devono essere considerate per avere la massima cura di questo processo. Io ho pensato che questa proposta poteva essere interessante semplicemente per il fatto che credo che ognuno di noi abita e insegna in un distretto dove c'è una parte di storia del design che può essere antica, recente, in qualche modo fa parte di un patrimonio anche etnografico, anche se contemporaneo, e dunque valeva la pena di far presente come non solo la parte del progetto, ma anche la parte della tutela di questi materiali, la presa in carico di questi materiali, la cura del design, possiamo dire così, credo che è una parola abbastanza interculturale, possa far parte di questo processo. L'altra parte, qui concludo rapidamente, che abbiamo fatto invece è stata una parte di sopralluogo sia disegnato che ricostruito attraverso dei modelli ricostruiti dagli studenti degli oggetti che erano esposti nel museo, che sono stati ridisegnati, come avete visto, ricostruiti come modelli analogici e ricostruiti anche come modelli digitali. Io su questo volevo spendere una parola perché ho visto nel percorso didattico come ci sia una prima tendenza a vedere un antagonismo tra analogico e digitale, come qualcosa legato al passato o al futuro. In realtà sono due modalità che hanno dei processi diversi dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista sensoriale, tattile, visivo, eccetera, che comunque portano a maggior consapevolezza della modellizzazione mentale dello spazio, che è il vero nucleo diciamo di ricchezza didattica e esperienziale che noi possiamo dare ai nostri studenti. Qui la parte in cui dopo aver ricostruito dai disegni gli oggetti, i progetti che avevano osservato dal vero, hanno ricostruito in digitale gli stessi oggetti, per cui potendo gestire entrambe le modalità di rappresentazione. Sto per finire. Io volevo solo dal punto di vista delle prospettive di questa cosa, oltre che dire di questa esperienza che già nel titolo credo che sia abbastanza chiara e esplicita, e poi ognuno nei propri contesti può sviluppare la cosa nel migliore dei modi. Ormai c'è una letteratura anche internazionale sul restauro del design, sulla curatela e sulla mosaificazione eventualmente del design nel momento in cui rischia di andare perso, ma c'è qualcosa di interessante perché questo museo che si chiama Compasso d'Oro, che si rifà a una cultura in cui le proporzioni armoniche, la sequenza di Fibonacci o comunque una cultura proporzionante che ci deriva dalla cultura antica greca, eccetera, era alla base dell'origine del design. In realtà adesso nella era digitale sicuramente diciamo, il compasso non è più di moda, ma algoritmi o altri sistemi più elaborati sono in grado di gestire le forme, però sempre più lontano dal nostro controllo non tanto tattile, ma anche percettivo. Allora la mia raccomandazione, il mio invito è di cercare di fare in modo che anche diciamo, questi software possano non perdere la possibilità di percezione e di sentimento delle proporzioni che nella tradizione del design ci ha portato a vedere delle cose così belle e interessanti. Questi sono i ringraziamenti, naturalmente lo staff che ha lavorato con noi, l'Università di Palermo, e i moderatori e tutta la segreteria. Questi alcuni disegni, i modelli, eccetera. Grazie mille, spero di essere stato nei tempi giusti. Gracias, Federico. Impecable en el tiempo y muy interesante cómo aparece el diseño como parte de procesos de conservación, restauración, patrimonio futuro, patrimonio pasado. Así que muy interesante. Muchas gracias, Federico. Vamos a dejar las preguntas para el último espacio que nos queda. Sí, claro. Pues de las ponencias, ¿ya? Muchas gracias. Esco dallo schermo. Ok, libero. Ahora, muchas gracias. Invitamos a Marcela Caso y a Pablo Póveda, quienes nos presentan desde la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, Bolivia,
Lineamientos de diseño sostenible y sustentable para el patrimonio arquitectónico. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver. A ver, compartir la presentación. ¿Se puede ver? Se ve perfecto. Hay que ponerle en modo eso, perfecto. Exacto. Bien, muchísimas gracias primero por habernos recibido en este espacio para que podamos hablar nosotros acerca de algunos lineamientos de diseño sostenible y sustentable para el patrimonio arquitectónico. Dentro de la metodología que nosotros hemos planteado en el desarrollo de este trabajo, nosotros hemos tomado en cuenta conceptos importantes como son la sostenibilidad y la puesta en valor como pilares fundamentales en la conservación del patrimonio. Vamos a enfocarnos básicamente hacia el patrimonio arquitectónico, aunque bien estos caracteres de sostenibilidad y puesta en valor van ligados a otros patrimonios como el inmaterial, como el caso de los patrimonios de sociedad, de ciudades, y que podrían muy bien adecuarse o adaptarse a toda esta situación. Dentro de este mismo esquema, y hablando siempre de lo arquitectónico en primer término, la revisión conceptual que se ha realizado ha permitido poder llevar hacia adelante algunas metodologías que son conocidas en la revisión de inmuebles patrimoniales que permiten como producto final la derivación de un catálogo que, por ende, conlleve hacia una puesta en valor del bien cultural. En este sentido, lo que nosotros hemos hecho ha sido tomar un estudio práctico de casos y para ello nos hemos enfocado en una arquitectura que está presente en nuestra ciudad, que es Sucre, de patrimonios, digamos, no consolidados en cuanto se refiere a políticas de gestión que tuvieran tanto instituciones privadas como públicas. Pasa que nuestra ciudad ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1991 por la riqueza que presenta en el centro histórico. Pero el centro histórico no es el único sitio donde existe patrimonio, sino también en la periferia de la ciudad hay una serie de haciendas patrimoniales que no han sido tomadas en cuenta y que forman básicamente un vasto escenario en el cual se puede empezar a reflexionar sobre cómo nuevos elementos podrían permitir la puesta en valor de estos edificios a partir de tomar criterios de sostenibilidad y de sustentabilidad. Estas relaciones que pueden establecerse entre la gestión del patrimonio y la sostenibilidad cultural son relaciones que permiten sumar muchísimas oportunidades, no solamente para que el bien cultural, en este caso esas casas de hacienda, puedan mantenerse o puedan gestionarse de manera adecuada, creándoles nuevos planes de manejo que permitan en el tiempo que puedan continuarse visitando y puedan tener nuevos elementos que permitan que no se deterioren básicamente, sino sobre todo también hablar de que estas casas, a partir de estos lineamientos y de estas oportunidades, podrían constituirse también en sitios que permitan un desarrollo tanto económico, medioambiental, cultural, en toda la región en la cual se encuentran, porque están dispersas dentro de la periferia histórica. Entonces, esos planes de manejo deberían contemplar el involucramiento de las comunidades como parte de factores de desarrollo que promuevan que el patrimonio se convierta no en una carga, sino más bien en un elemento de desarrollo para todo ese espacio, ¿no? Entonces, básicamente, crear los sitios vivos del patrimonio es uno de los conceptos preliminares y los a priori que se deberían tener en cuenta en el momento de querer mantener en el tiempo o de gestionar un bien patrimonial. Nosotros hemos hablado de una serie de etapas en el artículo que hemos escrito, en las cuales hemos desarrollado básicamente tres, donde hemos hecho una identificación y caracterización de los bienes inmuebles, uno por uno, de todos aquellos. Una segunda etapa donde hemos hablado de los lineamientos y la puesta en valor, que es básicamente la conclusión macro, digamos, de este ensayo que nosotros hemos trabajado.
Y por último, hemos hablado acerca de la catalogación, a la cual evidentemente ya se ha llegado con este tema de las haciendas patrimoniales. En esta primera etapa, que hablamos básicamente de los elementos fundamentales con los cuales se deberían trabajar, que son estos bienes arquitectónicos, primero hemos hecho una identificación de cada una de las haciendas, que como verán en este gráfico, están dispersas en todo lo que se refiere a la mancha urbana de la ciudad. Esta es una mancha urbana de la ciudad de Sucre. Algunas están dentro de la misma mancha y otras están bastante alejadas en unos distritos que se conocen como rurales. Entonces, al hacer la identificación del bien cultural, se han identificado también las propiedades, se ha hecho un registro y, por supuesto, un inventario de toda esta primera etapa para conocer a detalle técnicamente primero cómo es este espacio y luego cómo se desarrollarían más adelante lineamientos y catálogos, que es lo que ahora Pablo les va a hablar. Y ahora les cedo la palabra. Gracias, Marcela. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Un gran saludo desde Sucre, Bolivia. Continuando con la presentación, Marcelita, la próxima diapositiva, por favor. Continuando con la presentación y enfocándonos específicamente en los lineamientos que sugerimos a partir de este análisis respecto a la conservación patrimonial de las haciendas, sobre todo en Sucre, pero todo desde un punto de vista de plantear criterios sostenibles y saludables que nos permitan la puesta en valor y el reconocimiento civil habitacional de estas haciendas. Nosotros planteamos 4 pilares fundamentales en esta segunda etapa, ¿no? La primera etapa establece un modelo de gestión sostenible, o sea, un sistema integral de datos e información que nos permita catalogar y registrar de manera eficiente todos aquellos elementos patrimoniales que forman parte del contexto construido de nuestra ciudad, mediante investigaciones obviamente históricas, tecnológicas, con sistemas de información geográfica, que es la nueva base de datos que se está registrando hoy por hoy en la Facultad de Arquitectura a través del Observatorio Urbano, que nos va a permitir de alguna manera recopilar información precisa y actualizada sobre los aspectos arquitectónicos, naturales y culturales de estas haciendas en particular, que es el objeto principal de este ensayo, como lo mencionaba Marcela. Además, es importante que estos lineamientos nos provean de las directrices necesarias que son parte de la iniciativa de conservar y revitalizar el patrimonio para lograr enriquecer la identidad cultural que tiene la ciudad de Sucre, pero sobre todo fomentando el desarrollo sostenible de nuestra ciudad. El segundo lineamiento tiene que ver con generar planes de manejo para cada una de las haciendas. Esto nos permitiría, de alguna manera, tener un manejo individualizado de cada uno de estos bienes que tengan el objetivo fundamental de transformar estas propiedades en espacios que sean aprovechados de manera sostenible y sustentable, ¿no? La ciudad de Sucre se caracteriza por ser una ciudad universitaria y las actividades están concentradas en ese patrimonio que de alguna manera han atentado contra la conservación patrimonial de estas casas o inmuebles patrimoniales que tiene Sucre, puesto que no existen lineamientos, normativas o reglamentaciones claras establecidas para su conservación. Por lo tanto, esto implica diseñar estrategias integrales que permitan esta conservación y protección del recurso natural, de los recursos culturales que están presentes en cada una de las haciendas, ¿no? A partir de esa identificación y caracterización inicial que se hace en la primera etapa, ¿no? Por lo tanto, creo que en definitiva consideramos que estos planes buscan equilibrar de alguna manera el desarrollo de las haciendas con el objetivo de preservar su identidad y su valor histórico. Además de la creación del modelo de gestión sostenible y catalogación eficiente de estos bienes patrimoniales, también se propone un tercer pilar que tiene que ver con la implementación de mecanismos que integren activamente la arquitectura
y el entorno de la periferia en este proceso de conservación, ¿no? Lo que va a permitir un trabajo colaborativo entre arquitectos, urbanismos y nuestras mismas comunidades que garanticen intervenciones muy acertadas, muy eficientes, pero sobre todo fomentando el sentido de pertenencia que se quiere con la población, ¿no? Finalmente, el cuarto pilar resalta la importancia crucial de integrar mecanismos técnicos, específicamente en términos de procesos constructivos saludables y sustentables dentro del marco de colaboraciones institucionales que de alguna manera condicionen el tipo de intervención constructiva o el tipo de intervención en términos de refuncionalizaciones, revitalizaciones, restauraciones, con un amplio sentido de responsabilidad ambiental, ¿no? Por lo tanto, abordar el término de preservación patrimonial arquitectónico también sugiere referirnos a la implementación de prácticas constructivas que sean respetuosas con el entorno y con nuestra sociedad, ¿no? Por lo tanto, al margen de estos lineamientos establecidos inicialmente, se propone básicamente que se prioricen ciertos elementos que forman parte de las intervenciones saludables desde el punto de vista de lograr el bienestar de las personas, el bienestar del patrimonio, comprendiendo de que el diseño, la intervención en estas haciendas patrimoniales tiene que ver con este mapa conceptual referido al diseño sano, al diseño sustentable, al diseño innovador específicamente, ¿no? Los cuatro pilares establecidos tienen una finalidad clara, ¿no? Que es proteger y conservar los bienes patrimoniales a través de planes de manejo específico que valoren sus dimensiones científicas. Pablo, ¿Sí? estamos a tiempo, tienes que ir Perfecto. cerrando, ¿ya? Muy bien, sí. Sociales, ambientales, entre otras, ¿no? Por lo tanto, consideramos que esta gestión sostenible y saludable que se presenta es un compromiso esencial para la rehabilitación y revitalización de estos sitios en la ciudad de Sucre, específicamente en estas haciendas patrimoniales que están impuestas en nuestro entorno de nuestra ciudad. Muchas gracias. No, muchas gracias a Marcela y a Pablo. Los voy a invitar a que puedan escribir el artículo, donde podemos encontrar el ensayo que ustedes escribieron para que lo compartan. ¿Ya? Muchas gracias. Tengo un montón de preguntas al respecto. Vamos a invitar a Jason Duque, que me parece que se incorporó. Bernardita. Dime, Alejandra. Jason escribió que está con problemas de audio, así que podemos dejarlo para el final quizás. Perfecto. Entonces, vamos a saltar. Vamos a invitar a Gabriel Lazo y a Germán Alonso, Arturo Unzuasti, de la Universidad de Nariño, Colombia, quienes tienen la presentación Memoria y Valor, el rol sociocultural de los maestros artesanos del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, Colombia. Les voy a marcar el tiempo a los 10 minutos. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Sí, agradezco con la presencia de todos los participantes y el foro de escuelas de la Universidad de Palermo. En el momento nosotros, el profesor Germán Alonso Arturo Unzuasti, mi nombre es Juan Gabriel Lazo, estamos en el momento investigando, haciendo una investigación relacionada con los maestros artesanos del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, ubicado en Colombia. En el momento nosotros contamos con la posibilidad de realizar nuestra investigación en la ciudad de Pasto. Es una ciudad pequeña en comparación con las demás ciudades de Colombia. Tiene en el momento un potencial cultural, un potencial
en sus manifestaciones, tanto culturales como artísticas, de gran talante a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, se considera como un eje creativo alrededor de diferentes expresiones culturales. En el momento cuenta con diferentes de ellas, algunas ya reconocidas, como lo es el Carnaval de Negros y Blancos, ¿sí? En el 2009 ya reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y posteriormente, en el 2021, con el reconocimiento de la ciudad de Pasto como una ciudad creativa, haciendo parte a nivel mundial de la red de ciudades creativas dentro de las 49 ciudades en el mundo. Por lo tanto, este eje cultural donde prolifera, digamos, una amplia manifestación cultural, donde prolifera lógicamente también esta riqueza cultural, obviamente nos ha involucrado a investigar profundamente cómo esta manifestación cultural, como lo es el Carnaval de Negros y Blancos, empieza a tomar un sentido muy protagónico a nivel de la expresión, de la creatividad y los diferentes escenarios en donde encontramos nosotros nuestro eje de investigación. Nosotros, desde la visión del diseño y particularmente del diseño gráfico, identificamos como potencial, digamos, de investigación el proceso en donde la creación de estos artefactos dentro del carnaval ponen en manifiesto, ¿sí?, un contexto patrimonial de alto valor, ¿sí?, en el reconocimiento no solo a nivel del artefacto, sino también a nivel de la parte social. Por lo tanto, reconocemos dentro de esa labor y dentro de esa manifestación esa labor que cumplen las personas que hacen parte de estos grupos que conforman estos procesos creativos. Uno de ellos, que es muy importante, lo reunimos o lo hacemos parte dentro de nuestro marco metodológico de la investigación-creación, es la producción de las carrozas, ¿sí? Que son elementos o que son artefactos plásticos sensoriales propios del carnaval y que hacen parte del desfile magno, lógicamente un desfile o uno de los desfiles más importantes en la recreación del Carnaval de Negros y Blancos, que se hace el 6 de enero todos los años, y que lógicamente gracias al trabajo de nuestros maestros artesanos, estas carrozas cobran valor y cobran sentido. Propiamente y particularmente como parte de nuestra metodología, fue detectar inicialmente cómo estos maestros artesanos empezaban a trabajar estos artefactos y cómo lograban a través de un proceso creativo la recopilación de ideas, la investigación y posteriormente la materialización de estos artefactos como tales. En el proceso estuvimos identificando también cómo los maestros artesanos vivían su día a día y a través de lo que detectamos, estas manifestaciones empezaban a tener otros rasgos sociales. Por lo tanto, esta valorización cobró un sentido muy particular a través de la relación artefacto-manifestación-autor. Por lo tanto, empezamos nuestra investigación en la parte metodológica con el reconocimiento de cuáles eran estos procesos creativos y cómo estos procesos creativos iban tomando forma hacia el desarrollo del artefacto final. No obstante, reconociendo dentro de ese proceso la labor social y sobre todo el impacto que lógicamente esta manifestación empezaba a generar en pos, digamos, de la región, de la parte local y sobre todo de las comunidades que alrededor de estos artefactos se reunían para poder darle vida a esta manifestación. Por lo tanto, esta relación artefacto-manifestación-autor nos daba como resultado la posibilidad de ver más allá de la parte material
y reconocer el rol social, cómo ellos se estaban articulando dentro de esos procesos creativos y cómo esos procesos creativos les daban la posibilidad de ser líderes y dinamizadores dentro de este proceso cultural. Por lo tanto, dentro de la investigación que adelantamos, estamos reconociendo, exaltando y generando un valor dentro del rol que está cumpliendo en el momento este maestro artesano para y con la comunidad que alrededor de sus creaciones, pues lógicamente genera. Esto sin duda alguna está generando otro tipo de repercusiones que en investigación estamos nosotros reconociendo, y es la capacidad de generar una serie de conocimientos, saberes, que a través de las diferentes familias, entre ellas pues hermanos, primos, sobrinos, amigos e inclusive conocidos de las localidades en donde ellos trabajan en sus talleres, están generando otro tipo de discursos y dinámicas culturales, pues para poder reconocer esa indudable y valiosa labor. Por lo tanto, no es más, no dejamos de ver más allá de la carroza, estamos viendo dentro de esa labor social ese liderazgo que culturalmente están tomando en el momento estos maestros artesanos, y lo que están generando alrededor de de estas dinámicas y de estos liderazgos. Por lo tanto, hemos detectado hasta el momento, nosotros les llamamos capas, unas capas socioculturales que dentro de esa valorización y dentro de ese liderazgo hemos reconocido como un sustrato social, un resultado que ha generado otro tipo de manifestaciones culturales dentro del mismo carnaval. Por lo tanto, estas escuelas que se están creando, estas manifestaciones culturales que se están desarrollando dentro de esos procesos, gracias al aporte y trabajo de los maestros artesanos, en el momento creemos nosotros que están aportando significativamente al desarrollo cultural de la región, están generando un valor, y no solamente ese valor se está generando, sino que se está dinamizando hacia la materialidad y memoria, que lógicamente la comunidad, tanto a nivel de Colombia como de la región, y la otra comunidad que es turista, pues está reconociendo en estos procesos. Por lo tanto, identificamos que la dinamización de la cultura en este proceso que nosotros hemos empezado en la investigación va más allá del mismo artefacto. Gracias a estos elementos que hemos detectado, seguimos investigando, seguimos reconociendo esa labor, pero sin duda alguna estamos y seguimos trabajando también alrededor de esa memoria. La memoria como parte de ese reconocimiento de todo ese proceso que se ha adelantado desde los inicios, en donde los maestros artesanos han recibido los conocimientos a través de un conocimiento ancestral de sus familias, de sus abuelos, y de toda, digamos, esa línea de tradición que se ha venido, digamos, reconociendo en esa y en diversas manifestaciones que en el mismo carnaval se está dando, no solamente a través de la carroza, sino a través de esas otras manifestaciones. Por lo tanto, creemos, consideramos y reconocemos que esa manifestación tiene, por ende, digamos, un eje de valor y de memoria que debe ser reconocido a través, digamos, de ese trasegar y a través de ese reconocimiento que estos actores están haciendo en el campo cultural y en el campo, lógicamente, del patrimonio. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Gabriel, por la presentación. Es muy interesante lo que pasa en estos espacios, porque yo no me hubiera imaginado jamás, y a muchos nos debe pasar, que había un carnaval o una fiesta tan grande, porque los carros son enormes. Después tengo preguntas, pero es muy colorido, muy fascinante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a Germán, que andaba, no sé si está, pero... No nos puedo acompañar, pero estamos presentes para
para responder cualquier inquietud que tengan. Y aprovechando, yo no me presenté, les pido disculpas. Partí muy rápido con Federico. Yo soy Bernardita Brancoli, soy chilena, estoy en Chile, pero soy doctoranda del programa de doctorado de la Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo, por lo tanto, soy parte de la casa y colaboradora. Siempre me encanta sumarme al Congreso porque aprendo demasiado, así que un poquito de mí. Vamos a invitar a Josefina Matas y a Cecilia Mariaca. No sé si está Julio César, ¿nos acompaña también o no? No, parece que no. Josefina y Cecilia, y ellas nos van a presentar una investigación de análisis de las portadillas de las bibliotecas antiguas de la Orden Franciscana en Bolivia. Nosotros no habíamos encontrado en otra oportunidad, sí. Así que, sí, con la cartografía, ¿o no? Sí, voy a compartir, si me permiten. Por supuesto. Perfecto. Bueno, gracias por la presentación, Bernardita. Mi nombre, como mencionaba, es Cecilia Mariaca. Yo soy directora del Departamento de Diseño de la Universidad Católica Boliviana. En esta oportunidad, y como siempre, comparto pantalla con Josefina Matas. Ella es nuestra doctora encargada del Centro de Investigación en Diseño. En estos últimos años, nosotros hemos trabajado mucho en el tema de patrimonio, porque hemos visto que a partir del diseño, de alguna manera, podemos ayudar a rescatar, a investigar también áreas del patrimonio relativas al diseño, y eso nos ha permitido difundir conocimiento que ha sido muy importante para nuestros estudiantes, que han recibido con gran apertura, digamos, procesos históricos que normalmente no les llaman la atención, ¿no? Entonces hemos desarrollado muchos trabajos en esta línea y hoy día tenemos el gusto de presentarles un nuevo trabajo que está relacionado a un documento que hemos podido publicar que se llama Tipografías del Pasado, donde se trabaja la recopilación de portadas de libros de los conventos franciscanos en Bolivia. A nosotros nos parece sumamente interesante porque estamos hablando de portadas que datan desde el año 1636 a 1785, es más o menos los periodos donde hemos encontrado estas portadas. Josefina ya va a hablar en más detalle de ello. Pero nos parece importante que las antiguas bibliotecas franciscanas en Bolivia se constituyan en importantes reservorios de lo que es un valor patrimonial importante, sobre todo para diseñadores. No siempre se hace una relación entre patrimonio y diseño, y creemos que hay elementos valiosos dentro de lo que es el patrimonio, como un poquito voy a hablar ahora, y por eso estamos tan interesados en mostrar estas investigaciones. Como decía, ya con varios años trabajando en diseño y patrimonio, el CID ha ahondado en estos procesos para diferentes soportes gráficos, ¿no? Dentro de lo que es el espacio gráfico, el texto y particularmente el texto normalizado y el texto manuscrito son de importancia y tal vez son privilegiados dentro de los estudios que hacemos aquí en el Departamento de Diseño. En ese sentido, creemos que la palabra escrita es reconocida como un sistema de comunicación gráfica y vista desde la perspectiva del diseño gráfico, se constituye en un poderoso transmisor de ideas e impresiones, ¿no? Entonces, en esta publicación, que también debo mencionar, ha trabajado César Trujillo, que ha sido uno de nuestros estudiantes, y Oscar Peroglia, que nos ayudaba dentro de lo que es la imprenta que tenemos aquí en diseño, especialista en tipografía, junto obviamente a Josefina como encargada de toda esta investigación. Y bueno, yo como directora del departamento hemos podido llevar a cabo un poco esta recopilación, ¿no? Entonces, como decía, para nosotros la palabra escrita se constituye en un elemento importante porque vemos que la tipografía es la voz visual del texto, ¿no? Y ver estas tapas de libros, ver estos aportes que nos vienen, como digo, algunos desde el año 1636, es ciertamente interesante, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? ¿Cómo lo vemos ahora? Si bien la palabra escrita es reconocida como un sistema de comunicación gráfica,
ese aporte del trazo expresivo en la escritura manual y normalizada nos permite provocar diferentes emociones. Entonces, ¿qué provocaba en ese tiempo y qué nos provoca ahora, ¿no? La historia de la letra y los procesos, digamos, intelectuales, técnicos y estéticos que giran alrededor de esta habilidad humana son muy complejos y estos han ido evolucionando a la par de la historia. Entonces, esta línea de tiempo, digamos, que se nos presenta a partir de una lectura de las portadas, nos abre, ¿no? Puertas para más investigación, para más preguntas, y un poco ese ha sido el camino de este trabajo. En términos netamente gráficos, la tipografía es considerada como un elemento de igual importancia a las imágenes mismas. Su preponderancia es tal que un cambio tipográfico de fuente tipográfica podría ser significativo para dar otro contexto y otra personalidad al mensaje que se quiere transmitir, sin importar el medio en el que se encuentre. De esta manera es absolutamente esencial encontrar los tipos de letras que van a representar estas formas de comunicación. Este libro es descriptivo, es un primer paso, es un catálogo donde empezamos a recopilar estas piezas importantes de lo que son, lo que decía, son lugares increíbles, estos archivos que tenemos aquí en Bolivia, los franciscanos, y estas piezas históricas están repartidas en diferentes archivos. Entonces, como digo, una primera parte es por lo menos documentar qué es lo que se tiene. Es una ficha técnica básicamente, y esperamos que a partir de esto podamos empezar a hacer obviamente más investigación y a profundizar en otros elementos. Entonces, un poco este es el contexto de dónde venimos, desde la ciudad de La Paz, la Universidad Católica, y estamos felices siempre de participar en este encuentro. Y con esta breve introducción yo quisiera darle la palabra a Josefina para que ella un poco vaya explicando de lo que ya se trata este trabajo de investigación. Muchas gracias. Adelante, Josefina. Ya, bueno, gracias Cecilia, Bernardita, muchas gracias por el espacio. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Sí, bueno, como comentó Cecilia, este trabajo lo realizamos durante 2 años. En este tiempo realizamos un recorrido por las principales bibliotecas franciscanas de Bolivia, que en este momento están totalmente cerradas al público. Tuvimos, bueno, la suerte realmente de contar con un provincial que confió en nosotros y nos permitió la entrada a varias de estas bibliotecas. Como sabíamos que era una entrada única, que no se iba a repetir, decidimos compartir con la comunidad las principales portadillas de los libros antiguos que encontramos en estas bibliotecas. Entonces, de esa manera hicimos un catálogo con 61 portadillas pertenecientes a 5 conventos de la Orden Franciscana en Bolivia, 14 pertenecientes al convento de Cochabamba, 10 al convento de Copacabana, 15 al convento de Sucre, 13 al convento de Tarija y 11 al convento de Tarata. Para darle algún cuerpo a este catálogo, decidimos hacer una ficha de cada una de las portadillas con el título del libro, el nombre del autor, el nombre de la imprenta y el año de la impresión, el lugar donde se realiza la impresión del libro, la familia tipográfica y características de la tipografía. De esa manera resultó un libro bastante extenso, pero sobre todo con una gran cantidad de fotografías y una muestra del material documental existente en estas bibliotecas. Bueno, en cuanto a los años de edición, hemos encontrado algunas un poco anteriores a lo que mencionas, encontramos 4 del año 1500, 12 de 1600, de alrededor de los 1600, 34 de 1700, 4 de 1800, 7 de 1900 y 2 sin fecha. En relación a los lugares de publicación, estos libros eran traídos generalmente en barco por los mismos frailes que llegaban a vivir a la provincia misionera de San Antonio, que es la provincia
que alberga estos conventos aquí en Bolivia. Estos libros provenían y fueron publicados en España, en Madrid, en Venecia, Italia, en Roma, Italia, en León, Francia, en Florencia, Italia, en Amberes, Bélgica, en Zaragoza, España, en Salamanca, en Padua, en París, en Bolonia, en Nápoles, en Vitoria, en Barcelona, en Colonia, en Sevilla, en Neápolis, en Grecia, en Tridente, en Italia, en Bassano del Grappa, en Italia, en Lima, Perú, y en La Paz, Bolivia, encontramos un ejemplar. Y sin lugar dos. Encontramos también algunas curiosidades en relación al libro mismo, ¿no? Como por ejemplo, encontramos un libro reimpreso en Lima, Perú, cuyo título es Juicio de los sacerdotes, doctrina práctica y anatomía de sus conciencias. Este libro tiene 267 páginas y está en la biblioteca de Tarata. Hay un libro impreso en La Paz que es también bastante interesante, titula Etnografía Chiriguana. Fue realizado por el padre Bernardino Pesiotti y tiene 332 páginas y se encuentra en la biblioteca de Copacabana en este momento. Hay un libro de medicina con un título también muy curioso. Bueno, no es justamente pero se titula Obras médico-quirúrgicas de Madame Fouquet, Economía de la salud del cuerpo humano, ahorro de médicos, cirujanos y botica, prontuario de secretos caseros fáciles y seguros. En la práctica, sin cifras médicas, para que todos puedan usar de ellos en bien de los pobres enfermos. Así titula el libro. Este libro tiene, a ver, no tengo el número de páginas en este minuto, pero bueno, se encuentra en la biblioteca de Tarija. Después también como curiosidad encontramos un libro impreso en 1767 y reimpreso continuamente incluso este año de 2023. Este libro se llama El arquitecto práctico civil militar agrimensor y fue publicado en su primera edición en 1767, en una segunda en 1793, en una tercera en 1838, en una cuarta en 1844. Otras impresiones se realizaron en el 2010, en el 2011, en el 2016, en el 2021 y la última en el 2023 en una librería, en una editorial de Nueva Delhi, India. Con tapadura, esta edición ya cuenta con tapadura y tiene un costo de 32.20 euros, ¿no? Bueno, esos son algunos datos interesantes que hemos podido recopilar, además de todo el diseño, obviamente que era el plato fuerte de este producto. Bueno, para concluir, podemos decir que esta publicación pretende mostrar a modo de catálogo una muestra del legado patrimonial existente en las bibliotecas antiguas creadas por la Orden Franciscana en su proceso de evangelización de Bolivia. Tenemos la seguridad de que se trata de un humilde aporte para la conservación y difusión de ese rico patrimonio y un gran campo para la realización de trabajos de investigación en relación al diseño editorial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Josefina y Cecilia. Muy interesante. Y es un contrapunto porque nos desplazamos desde Milán al compás de oro, los últimos 50 años de desarrollo y diseño. Nos fuimos hace 500 años a la evangelización, que hay mucho por hacer, por lo menos en Sudamérica, con respecto a la conservación, estudio y conservación y estudio de archivos patrimoniales, y ustedes tienen la suerte de poder acceder, porque no siempre se puede acceder a los archivos patrimoniales eclesiásticos, así que muy interesante. Ponemos adelante porque sabemos que es complicado y para nosotros ha sido un privilegio y una suerte tener acceso a algunos de estos documentos que son increíbles. Mi sono permesso di mettere nella chat alcuni riferimenti
agli studi di Padre Pozzi in Svizzera, che sarà sicuramente qualcosa di interessante per voi. È uno studioso di Bodoni, dunque siamo molto vicini, è un personaggio di una profondità impressionante. Spero che trovate qualche riferimento. Gracias. Gracias, Federico, por compartir el artículo. Invitamos ahora a Paola Robalino, Anderson Chiliquinga y Natalie Lapo del Instituto Tecnológico Superior de Vicente León, Ecuador, y ellos nos presentan el catálogo fotográfico como medio de difusión de la cultura alfarera. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Saludos desde aquí, desde Ecuador, desde la provincia de Cotopaxi, la ciudad de La Tacunga. Contentos de estar aquí y también representar a nuestra institución que posee la carrera de Tecnología Superior en Diseño Gráfico y Multimedia. Por favor, Anderson, si puedes compartir. Bueno, nuestro estudio para la realización y para la presentación en este momento es el catálogo fotográfico como medio de difusión de la cultura alfarera, en este caso de la provincia, obviamente, de Cotopaxi, en el cantón Pujilí. Este contexto está basado en la elaboración, el impacto visual que tiene el material fotográfico como una de las temáticas de la alfarería, que constituye uno de los principales ejes expositivos de difusión tanto del patrimonio cultural más importante del Ecuador. En este caso, la alfarería es la fuente importante de expresión cultural y económica, con la cual se basa este proyecto, y en este caso involucra el diseño, el arte, la composición, planos, ángulos fotográficos que nos brindan prácticamente una perspectiva de apreciación convincente, de estética, y es un producto visual enfocado a la temática sociocultural. Con ello nosotros pensamos y a través de la investigación desarrollamos el diseño y la exposición de un catálogo digital en donde involucramos toda la marca corporativa realizada para este segmento, en este caso de los grupos alfareros, como un identificativo. También lo hicimos de parte de una diagramación y la interactividad multimedia para que sean reconocidos en redes sociales y también como un soporte visual, informativo y de la difusión dentro de lo que nosotros tenemos como contextos culturales, y así poder exhibir y vender los productos fuera, dentro y fuera de la zona, puesto que esto es con el sentido de promover el reconocimiento de nuestros artesanos, que obviamente en algunos contextos no son muy conocidos dentro de la provincia y por ende en el país y bueno, alrededor del mundo. A continuación va a hablar Anderson sobre la continuación del proyecto. Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre la problemática que encontramos dentro de lo que sería la parroquia Victoria en la provincia de Cotopaxi de Ecuador. Muchas de las veces, en este caso, el Día de los Difuntos, que es aquí en Ecuador, en este caso, se tiene como tradición visitar lo que sería el cementerio y también de esta manera encontrar y llevar un recuerdo de la Victoria, que es una parte, una alfarería o una parte de un artesano que crea. Pero al inicio de todo este tipo de feria está involucrado lo que serían muchos vendedores o muchas personas que obstaculizan el paso directamente a lo que sería a la parte de la Victoria, donde estos artesanos promueven y diseñan empíricamente muchos de los objetos, en este caso de barro. Entonces, para ello nosotros lo que hacemos es una investigación por medio de lo que sería primero la alfarería, en este caso, que se convierte un oficio para cada una de estas personas que vive dentro de la parroquia La Victoria, que comienzan a crear por medio del barro recipientes y objetos, en este caso, que van a ser después vendidas para poder, en este caso, transmitir ciertas ideas y ciertas ofrendas para la parte de las personas, en este caso, que acuden a los cementerios. Y entonces, de esta manera, la alfarería se puede utilizar por medio de iconos representativos o lo que el cliente pueda necesitar, distinguiendo también por algunos casos que también son por medio de la antropología, en este caso,
figuras o motivos especiales para que sean reconocibles, así como también pueden ser prácticamente animales o pájaros, o en este caso representativos, que nos van a dar un significado para cada uno de estos sentidos, que serían íconos directamente para los cementerios. Dentro de la cultura, en este caso, podemos decir que muchas de las personas de La Victoria están dedicados directamente a esta creación de objetos, y también se convierte en una costumbre, ¿no? Y un hábito que va a ser transmitido de generación en generación, y directamente están siempre trabajando en lo que sería por medio del barro, y también se convierte en algo así como decir familiar. Muchas de las familias están dedicados a esta parte del trabajo por medio del barro, pero no están, en este caso, transmitiendo directamente todo lo que pueden hacer. Entonces, nosotros tuvimos un acercamiento directo con estas personas que creaban, y decían que la mayoría de las personas solo llega hasta la entrada de la parroquia La Victoria y se quedan estancadas, pero no acceden a lo que sería todo este proceso que es muy agradable a la vista, y que pueden llevarse un recuerdo directamente a su familia, y también vienen a ser una parte en la que transforma directamente, como decirlo así, una cultura que se pueda llevar siempre a nuestros hogares. Y directamente, en este caso, la fotografía nos va a ayudar en la parte de representar y también llevarnos un recuerdo, y decir a las personas, en este caso, que se quedan estancadas al inicio, decirles que accedan más adentro de La Victoria, y que puedan reconocer, en este caso, la exposición cultural que cada una de estas personas realiza por medio del barro, y que también en este caso tiene un reconocimiento como identidad, tanto lo que sería étnica y también cultural para cada una de estas personas, ¿no? Convirtiéndose también en diferentes temáticas, así como también en recuerdos muy importantes para cada una de estas. Entonces, de aquí nosotros ya hemos preparado la siguiente parte que va a hablar mi compañera, lo que sería la difusión de esta parte de lo que hemos trabajado. Muy buenas tardes con todos. Bueno, en lo que respecta a la parte de la difusión, se realizó un trabajo arduo y minucioso, en este caso con el lanzamiento de lo que es una campaña para la difusión cultural de la Parroquia La Victoria. Este lanzamiento se lo realizó a través de lo que es redes sociales, en donde se utilizó estos medios como el Facebook, el Instagram, que es un acercamiento con un público no solamente joven, sino con un público general, para que conozcan las mencionadas artesanías elaboradas por los alfareros de este lugar. Esta campaña se la realizó por los medios antes mencionados y a través de lo que es una landing page, en donde se encuentra detallada con información las fotografías y un código QR para que se pueda acceder al catálogo. Si bien es cierto, la problemática es la falta de difusión, en el catálogo se encuentra lo que es la ruta para llegar al lugar, lo que es la alfarería, los principales modelos. En lo que respecta también de esta parroquia, a través de las fotografías se comunica lo que es la arquitectura propia del lugar, el comercio que es, como decir, muy bajo, puesto que la principal dificultad, como ya lo mencionaron mis compañeros, es la falta de acceso o la falta de conocimiento que tienen los visitantes para acceder a esta parroquia. Entonces, a través de esta campaña se pretende difundir la habilidad que tienen estos alfareros que son propios del lugar. Ya, muy bien. En lo que respecta a lo que ya mencionamos del catálogo fotográfico, este catálogo fotográfico va a estar argumentado, como mencioné, las categorías a través de lo que es fotografías y un esquema bastante detallado para que éste pueda orientar, guiar y ver lo que elaboran lo que son las manos alfareras propias del lugar. Estas artesanías son elaboradas por alfareros de la parroquia de La Victoria, Cantón Pujilí, quienes utilizan como un elemento principal las hábiles manos de estos alfareros y la fotografía para, a través de estos elementos, comunicar cómo es el proceso, desde el moldeado del barro hasta la aplicación de los pigmentos, que es en donde se da el color,
y la forma que es la mejor comunicación visual para los posibles consumidores. El propósito de esta investigación es difundir esta cultura que poco a poco se va perdiendo en las actuales generaciones y convertirnos en un referente del patrimonio cultural intangible, no solo a lo que es el nivel local, sino también a lo que es el nivel internacional, y a su vez aportar a la esencia de lo que es la comunicación cultural. Eso es lo que les podemos comentar con lo referente al catálogo fotográfico de la parroquia en La Victoria, Cantón Ujili, perdón. Muchas gracias, Natalie, Paola y Anderson. Sí, por esta presentación. Nosotros también compartimos con todos los pueblos artesanos esta débil o precaria situación, que si no comercializan sus productos, la tradición muere. Así que después vamos a conversar un poco más, pero es difícil. O sea, una manera de preservar y difundir a través de la difusión fotográfica, página web, medios de redes sociales como herramienta para la difusión, pero la sostenibilidad del tiempo de los oficios está en tensión permanente. Muchas gracias. Vamos a invitar a Jason. No sé si Jason logró... Hola. ¿Te escuchas? Hola Jason, ¿lograste solucionar tu problema de conexión? Ya, te voy a presentar Jason Duque de la Universidad Santo Tomás de Aquino, seccional Villavicencio de Colombia, y él nos presenta un modelo de intervención para la revitalización sustentable del patrimonio edificado. Todo tuyo. Okay. ¿Se evidencia la presentación? Aún no. Quizás tienes que apagar tu cámara si tienes problemas de conexión, ¿eh? Para el consumo de banda. Yo veo solo negro, no sé si alguien ve otra cosa que no, porque yo también puedo tener problemas. In basso a destra c'è un tasto che dice conferma. Está cargando todavía. No se observa todavía. No sé, ¿prefieren que avance o...? Bisogna dare una... C'è un bottone per fare conferma, che è un po' nascosto, in basso a destra. Si quieres la compartes, no sé, por el chat y yo te la puedo presentar si estás con problemas de banda. Espera. Compartir. ¿Se evidencia o todavía no? Todavía no, así que... Bueno, igual podría avanzar. No sé si hay algún inconveniente. Tú eres el último expositor, salvo que haya llegado Jimena. Pero me parece que no está. Mientras solucionas, no sé, podemos abrir las preguntas. A ver, esperemos. Tranquilo, Jason, porque tenemos tiempo. Quando si fa la condivisione, alla fine c'è un bottone che c'è scritto conferma. Se non schiacci non parte. Anch'io non lo vedevo. No. Aún no la vemos. Y a mí sí me aparece como si estuviera compartiendo, está extraño. Voy a intentar salir y entrar. No sé si hay problema. Ya. Me imagino que Carlos. Sí, Carlos está. Jason. Dime. Si tienes problemas para compartir la pantalla, puedes enviarme tu presentación al mail de Congreso para que yo te ayude.
Dale, voy a ver cómo te la puedo enviar. Dale. Gracias. Si quieren, por mientras pueden compartir sus correos electrónicos si hay alguien para intercambiar ideas, conocimientos. Bernardita, Jason es el último, ¿verdad? Sí. Listo. Estamos bien en tiempo. Sí, perfecto. Ahí me lo están viendo. Perfecto. ¿Puedes revisar de pronto si puedes acceder por el link? Bien, ahí voy entrando. No me da el acceso. Ahí te lo solicité. Dale. No, no me aparece. Ok, revisa de nuevo, por favor. Ahora sí, ahora lo comparto. Ahí se ve, perfecto. Qué raro, yo no lo logro ver. Está... Ay, ¿tú no lo ves, Jason, o sí? No, no lo veo. ¿Los demás lo están viendo? Sí. Sí, correcto. Dale, entonces nos vamos guiando por las diapositivas, ¿listo? Sí, tú me vas diciendo para que vaya pasando. Listo, entonces estamos en la primera. Entonces, hola, primero una disculpa, digamos, por las dificultades técnicas, es algo que no esperaba, pero bueno. Un cordial saludo a todos los asistentes y gestores del Congreso de Enseñanza del Diseño de la Universidad de Palermo en esta versión 2023. Y esta vez vengo a hablar un poco de mi investigación. Como arquitecto, tanto en pregrado y en maestría, vengo realizando una investigación, digamos que ha sido, digamos, un poco secuencial, el programa de cierta manera. Entonces, el título de la investigación es el modelo de intervención para la revitalización sustentable del patrimonio edificado, un paso hacia la revitalización responsable. Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva. Entonces, varias de las incógnitas que quiere resolver esta ponencia es qué es el patrimonio, por qué es importante el patrimonio edificado modesto, cuál es el estado en el contexto latinoamericano del patrimonio y cómo intervenirlo. Pero una gran pregunta es cómo introducir integralmente el diseño bioclimático en un inmueble patrimonial. Siguiente diapositiva. Entonces, esta investigación define el patrimonio como todo objeto construido y habitable que expresa un sentido de pertenencia amplio en su comunidad, ¿cierto? De cierta manera desarrolla un contenido simbólico y cultural que ha repercutido en situaciones históricas y esto lo hace en diferentes escalas. Esto haciendo referencia de que está el patrimonio muy comúnmente denominado como patrimonio monumental, pero pues no queremos dejar de lado el patrimonio modesto. Entonces, siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante el patrimonio como recurso no renovable? Partimos de la premisa de que el patrimonio es limitado, ¿cierto? Es escaso de cierta manera. Sin embargo, digamos que
Aparte de esto, esta investigación se basa en 3 factores relevantes para su importancia, o define su importancia en 3 factores. La primera es la identidad y sentido de pertenencia. Bueno, cuando queremos, como arquitectos, queremos construir un proyecto, casi siempre queremos que la comunidad se apropie de este y genere un sentido de pertenencia, y no siempre se logra. Sin embargo, con el patrimonio edificado, sea modesto o monumental, pues ya existe ese vínculo con la comunidad, entonces es digamos que un objeto aprovechar de esta manera. También hablamos de un reciclaje de las infraestructuras. ¿Por qué? Pues porque a comparación de una edificación nueva, el patrimonio ya construido pues puede albergar los mismos usos que se pueden invertir, bueno, los mismos usos en edificaciones nuevas, invirtiendo un poco menos de tiempo y recursos, y aparte de eso mitigando a un aproximado un 85% de la contaminación que significaría construir un nuevo edificio. Aparte de eso, estamos hablando, el último factor, estamos hablando de espacio urbano y ubicación estratégica. Bueno, debido a la expansión urbana, pues diferentes usuarios y en general los ciudadanos tienen que recorrer grandes distancias sin considerar que de pronto digamos que el patrimonio edificado se encuentra comúnmente en centros de ciudades donde se pueden ubicar ciertos usos estratégicamente. Entonces, aparte de esto, seguimos a la siguiente diapositiva de cuál es el estado actual del patrimonio. Entonces, y en específico del patrimonio modesto, bueno, si recorremos los centros históricos de algunas ciudades latinoamericanas, podemos encontrar que el patrimonio se presenta un tema relacionado con el abandono. Esto debido a la falta de mantenimiento, la destrucción deliberada o un uso poco favorable, ¿sí? Perdiendo, digamos, de cierta manera la memoria colectiva, el sentido de pertenencia y el uso estratégico antes nombrado. Siguiente diapositiva. Digamos que en un caso de estudio, un ejemplo claro es la ciudad de Pamplona, en el norte de Santander, Colombia, fundada en 1549 por la colonia española. Digamos que es una de las ciudades más antiguas y presenta, digamos, documentos tan importantes como el Acta de Independencia firmado el 4 de julio de 1810, y digamos que data también de la importancia y relevancia tanto política e histórica que tiene esta ciudad. Sin embargo, actualmente, en la siguiente diapositiva podríamos observar cómo esta presenta tanto abandono en el patrimonio como destrucción deliberada del mismo. Podemos observar 2 fotos tomadas alrededor de unos 6-8 años de diferencia una de la otra, y podemos evidenciar como, aparte de estar abandonada, posteriormente fue demolida. ¿Para qué? Para generar, digamos, un mayor aprovechamiento del suelo. Sin embargo, pues se perdió de cierta manera este inmueble, y aparte de eso entró como un objeto disruptivo en su contexto. Al igual que la falta de mantenimiento técnico en la siguiente diapositiva del patrimonio, entonces podemos ver una casa colonial donde su cubierta fue reemplazada por una metálica. Esto debido a que a la falta de un desarrollo técnico de algún obrero o profesional especializado. Y el último es un uso poco favorable del patrimonio, y es cuando utilizamos un uso furtivo en el interior de los mismos. Entonces, ¿debemos intervenir el patrimonio o no? Bueno, esta investigación y digamos que ciertos congresos internacionales con algunos documentos firmados declaran que sí se debe intervenir el patrimonio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues fueron concebidos para darle un uso y una función sobre la sociedad, y sin embargo el paso del tiempo digamos, se ha perdido y se ha convertido más en un uso contemplativo, pero pues hay que retomarlo como tal. Entonces la pregunta realmente es ¿cómo intervenimos el patrimonio? Bueno, lo vamos a hacer desde la teoría de la restauración científica y moderna, promulgada por Camilo Boito, ¿sí? En donde se realizará sobre datos seguros con caracteres y materiales distintos y distinguibles, llevando un signo de identificación a la fecha de restauración. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, de que todo lo que se vaya a intervenir del patrimonio tiene que ser tomado como un método científico, y cada paso va a ser rigurosamente datado, ¿cierto? Para después tomar decisiones objetivas. En la siguiente diapositiva, y más o menos es la diapositiva, si la están viendo, es la 11. Entonces, hablamos sobre un modelo actual de intervención del patrimonio que ha abarcado esta investigación. Entonces, hablamos de la siguiente diapositiva, hablamos de una contextualización como primer paso, una contextualización histórica. Luego vamos a hablar sobre unas fichas de recorrido de manzana para posteriormente hacer un levantamiento planimétrico y realizar unas fichas de registro fotográfico. Además de esto, pues vamos a hablar sobre fichas de calificación, planos de patologías, planos de valoración, planos de criterios de intervención.
Si se dan de pronto un entendimiento profundo, se dan cuenta que, digamos, es muy metódico y muy puntual, tratando siempre de, de captar la realidad física del objeto para posteriormente presentar una propuesta. Sin embargo, podríamos hablar que la restauración del patrimonio es suficiente, es la pregunta. ¿Solo restaurar el patrimonio es suficiente? Bueno, nosotros en la investigación consideramos que no. Aunque la revitalización del patrimonio se coincide intrínsecamente como sostenible, las obligaciones del ser humano con el medio ambiente orientan esta investigación a incorporar estrategias de reducción de uso energético en el uso de inmuebles patrimoniales. Entonces, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, analizando un poco el consumo energético que tienen edificios no residenciales, donde denominamos que la iluminación y la climatización de estos espacios son, digamos, componentes que utilizan hasta el 50% del gasto energético, ¿cierto? Entonces, la idea es, bueno, cómo reducir este consumo energético y por ende su contaminación. Entonces, llegamos a la gran pregunta de, bueno, sabemos que tenemos que hacer esto, lo podemos hacer como, según la teoría de la sostenibilidad, podemos utilizar la bioclimática, ¿cierto? Pero ¿cómo la introducimos en edificios patrimoniales? Bueno, primero hay que entender que la bioclimática entiende tres aspectos fundamentales como la temperatura del aire, la humedad del aire, el movimiento del aire y principios del confort lumínico como luz natural, luz artificial y nuevas tecnologías, ¿cierto? Habiendo entendido esto, entonces desarrollamos el modelo. Entonces, para continuar el modelo ya establecido, bueno, de forma paralela, hacemos estudios climáticos, ¿sí? Donde damos como que una visión general sobre las condiciones físicas que están interviniendo sobre el objeto arquitectónico y digamos que el siguiente paso sería realizar estudios solares, ¿sí? Donde podamos ver la proyección de luz y sombra para posteriormente entender cuál es el comportamiento de la radiación que está presentando cada uno de estos componentes del conjunto general del patrimonio. Además hablamos sobre estudios del viento, ¿sí? ¿Para qué? Para entender, digamos, cómo se comportan las ráfagas de aire, digamos, qué conflictos o potencialidades podríamos encontrar en dado caso de necesitarla. Y aparte de eso, un estudio de iluminación natural que hace referencia, bueno, cuánta iluminación y qué tipo de iluminación necesito dependiendo de qué actividad voy a generar en el interior de los espacios. Todo esto me va a generar, digamos, un diagnóstico, ¿cierto? Pero para realmente llegar a una intervención, bueno, necesito plantear ciertas estrategias. Y aquí es un punto de inflexión, digamos, con la teoría general de restauración. ¿Por qué? Porque los que conocen de patrimonio sabrán lo celoso que se puede hacer con un patrimonio o con un edificio patrimonial, ¿cierto? Se trata de ser lo más respetuoso posible y digamos que dejarlo en la mejor medida, de cierta manera, estático, ¿cierto? Entonces, este modelo plantea que una matriz de decisiones. ¿Qué va a hacer esta matriz de decisiones? Bueno, tener en cuenta, digamos, todo el desarrollo de la restauración arquitectónica. ¿Para qué? Para conjugarla con la bioclimática, sobreponer estos dos escenarios y buscar cuál es la mejor situación en la que se puedan aplicar estas intervenciones, ¿sí? Que generen, digamos, que se generen, pero que sea siempre de una manera responsable e integral. Aparte de todo esto, bueno, la idea es realizar después una simulación donde se termine de evaluar si la intervención que se plantea hacer es digamos, que oportuna o no, para al final generar, digamos, una propuesta de intervención integral y sustentable del patrimonio, digamos que final. Antes de concluir, pues quisiera dejarles, digamos, esta conclusión o este significado, este concepto de sostenibilidad, que me parece muy afín a esta investigación, que dice lo siguiente. La sustentabilidad es hacer uso consciente de los recursos físicos y simbólicos no renovables hoy, sin comprometer la posibilidad de que nuestros descendientes puedan hacer uso de estos mismos recursos. Entonces, en esta investigación pues, se trató de hacer, digamos, al pie de la letra esto, no es simplemente hablar sobre los recursos físicos, que obviamente son necesarios y que generan cierto impacto ambiental, sino que también entender la simbología y la importancia histórica de estos objetos, digamos, con la sociedad y generar, digamos, comunidades más sostenibles y demás. Y eso sería todo en la presentación. Muchas gracias, Jason, por tu presentación. Claro, aquí dentro del proceso de restauración añades una variable que no sé si está considerada por el otro grupo de lineamientos de diseño sostenible, que también trabajan el levantamiento de inmuebles patrimoniales, perdón,
Y tú incorporas la variable bioclimática, en el fondo, como considerar dentro de las herramientas a futuro de restauración, presente y futuro de restauración. No sé si dentro de los participantes o los presentes tienen alguna pregunta, inquietud. Si no, yo tengo muchas. Claro. Voy a partir preguntándole a Federico. Voy a ir un poco por orden. Federico, claro, tú estás partiendo con la conservación de un patrimonio reciente, digamos, y sumamente reciente, porque me imagino que el concurso del compás de oro va guardando su colección año a año, porque el compás de oro es todos los años, por lo tanto van generando una muestra gigante. Yo no conozco el Museo del Compás de Oro, estoy al debe, a pesar de haber ido varias veces a Milán, no lo conosco. Però... Dunque, stiamo parlando dalla seconda guerra mondiale, dunque dagli anni 50-60, e in questo sviluppo di un nuovo tipo di progettazione, che poi è stata chiamata design, sono nati tanti nuovi prodotti, tanti nuovi progetti, e anno per anno sono stati premiati attraverso una commissione culturale nata in ambito scientifico e commerciale, diciamo così. E per molti decenni questa esperienza è stata limitata a questa associazione di designer, ma finalmente ha avuto una sede museale in cui si sono raccolti tutti gli oggetti vincitori, raccogliendo insieme tutti i disegni dei progetti, tutte le fotografie e tutti i prototipi che erano stati realizzati. Dunque un lavoro di compilazione enorme. Per cui veramente questa è una storia quasi di più di mezzo secolo, quasi un secolo di design, ed è continuamente in progress. Questo, come dire, è un patrimonio molto interessante perché è recente, ma di un passato recente che nello sviluppo continuo della progettazione del design rischia di dimenticare delle cose, perché sono continuamente sostituite da nuove idee, nuovi materiali, nuovi progetti. Per cui l'idea di aver cura non solo materialmente, ma anche culturalmente e simbolicamente di queste cose che fanno parte del nostro patrimonio domestico e del nostro patrimonio anche intergenerazionale, con tutti i rischi anche del consumismo che abbiamo avuto, per cui le cose si buttano via. C'è un aspetto di questa cura del design, non l'ho detto, che vuole avere un significato anche per la sostenibilità, perché l'ideale nel design non è il consumo, l'obsolescenza, ma la capacità anche di saper valorizzare le cose nel tempo, naturalmente con una capacità di share, però comunque contiene un patrimonio progettuale, e questo è importante, che i giovani siano in grado di saper trattenere, saper cogliere emblematicamente da questi campioni vincitori, ma tendenzialmente da tutto. Potrebbe essere un fiore, un albero, una roccia. Per cui l'educazione e l'osservazione era al nocciolo di questa cosa. E chiaramente l'aver cura è un processo molto ampio. Non voglio prendere minuti, avevo anch'io delle domande da fare agli altri colleghi, ma poi lo faccio dopo. Grazie della domanda. Non so se ho risposto a sufficienza. Sí, o sea, también aparecen nuevos materiales, que eso también conlleva una especialización de los restauradores, conservadores, o sea, hay una capacitación de nueva formación en nuevos materiales. Questo è un nuovo profilo professionale che si sta creando adesso, a cui ho voluto che i miei studenti potessero avere una breve esperienza, sia dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista simbolico, di saper capire il passato molto recente. No, muy interesante. Muchas gracias. Bene, grazie a voi, grazie a voi. Tengo una pregunta para Marcela y Pablo sobre, porque ellos proponen este levantamiento dentro de estas grandes haciendas en Sucre, que me imagino que están como en la primera etapa de levantamiento de
de catastro, porque después para la intervención me imagino que ahí hay una conversación con los propietarios, con alianzas privadas, con gobierno o estado municipal, no sé cómo se llame, digamos, en el respectivo país. Municipalidades le decimos nosotros, gobiernos regionales, porque, claro, demanda la restauración muchos recursos, no solo la restauración, sino que la sostenibilidad en tiempo de eso, mantener esos inmuebles. ¿Está Marcelo? No, parece que no. No, sí está. ¿No? Marcela y Pablo. Marcela menciona que no tiene, creo que el micrófono. A ver. Bernardita, correcto. Sí, solicitar reactivar audio. Déjame ver si yo se la puedo reactivar. Creo que, Carlos, si puedes activar. Ahora sí. Ahí sí, ya. Sí, no entiendo qué sucedió. Me habían quitado la posibilidad del audio. Usted hablaba acerca de las políticas de gestión municipales, ¿no? De las políticas de gestión. Porque en el fondo restaurar, conservar y sostener en el tiempo estos inmuebles requiere de recursos que seguramente no tienen el privado. Efectivamente. En la ciudad de Sucre, hace algunos años, existió bastante dinamización del patrimonio en cuanto se refiere principalmente al hecho de la cooperación española, que como elemento principal lo que proponía la cooperación eran unos recursos con los cuales se había establecido una serie de programas y proyectos establecidos principalmente en el centro histórico de la ciudad. En relación a este tema de la periferia, no se ha hecho absolutamente nada. Esa es la preocupación en realidad del planteamiento de estos lineamientos, este registro, este catálogo y esta inventariación, que podrían ser los elementos base técnicos con los cuales sí se podrían buscar esas políticas. Lamentablemente en la ciudad, si bien, como mencionaba yo en la exposición, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad en 1991, sucede que todos los esfuerzos se han centrado en el patrimonio del centro histórico. Olvido, digamos, toda este cinturón de la periferia, que también contiene un patrimonio bastante rico. Hay más de 12 haciendas patrimoniales dispersas que datan elementos arquitectónicos de muchísimo valor. Muchos de ellos también concentraron en su debido momento a grandes familias que fueron inclusive propulsoras de elementos tales como los primeros y únicos príncipes que ha tenido, por ejemplo, nuestro país. Eran propietarios de una de estas haciendas. Lo mismo ha pasado con presidentes que tuvieron sus casas en esos espacios y que lamentablemente no entran dentro de lo que son las políticas actuales de gobierno. Por lo tanto, cada vez se van deteriorando más. Muchas de estas haciendas han perdido gran parte de la estructura, gran parte de los interiores, cubiertas, etcétera, producto del deterioro, del tiempo, del olvido, porque evidentemente, o sea, sus propios dueños carecen de los recursos económicos como para poder solventar todo aquello. Y claro, como están en la periferia, muchas en distritos rurales inclusive, entonces generan demasiado gasto económico. Algunos de los comunarios se han apropiado de las parcelas que están alrededor de las casas de hacienda, con lo que la parte de jardines, patios, eso se ha visto incluso disminuida. Y eso espacialmente es una pérdida para el edificio. Yo concuerdo mucho con la opinión del último expositor que hablaba y mencionaba que el tema no puede quedarse solamente en la restauración del bien inmueble, que es necesario una gestión y una puesta en valor en realidad del edificio para que pueda mantenerse vivo, porque para ello están hechos los edificios a través de la historia y en la actualidad, etcétera, para cumplir un bien o un beneficio social, ¿no? Entonces, pensamos que con estos lineamientos y con este catálogo se pueden establecer varias políticas de gestión y inducir además a los gobiernos municipales, a los entes gestores que puedan invertir sus recursos en el mantenimiento de estos patrimonios. Claro, hay que generar contenido dentro de esas haciendas, porque una vez que están restauradas, si no, vuelve la curva
a descender en términos de mismo. producción. Claro, nosotros tenemos un Exactamente, vuelve exactamente a lo mismo. Entonces, claro, ahí hay una gestión que tiene que ser triangulada entre privados, fondos, los antiguos dueños o los presentes dueños. Nosotros tenemos una ciudad en crisis, que es Valparaíso, que no sé si la conocen, pero también es patrimonio de la UNESCO y está en crisis total por falta de recursos para aplicar a los inmuebles y a los barrios. Entonces, es complejo, es súper complejo trabajar con el patrimonio, digamos, y restauración, si no hay generación de contenido. Tengo una pregunta para Gabriel sobre el carnaval, la fiesta de los blancos y negros de Pasto, porque es un carnaval monumental, o sea, estos carros necesitan una preparación larga durante el año, me imagino, porque le hice se me asoció un poco al carnaval de Río, que en el fondo hay una preparación muy larga para preparar estas escuelas de samba y todos estos carros alegóricos. ¿Qué pasa con la reutilización de los recursos? Se guardan, se botan, se... Sí. Efectivamente, es un proceso muy desgastante, si se puede decir, para los mismos artesanos, puesto que los recursos son muy limitados. Los artesanos, o la mayoría de los artesanos, provienen de familias de estratos socioeconómicos muy bajos, en donde pues los recursos son muy escasos y por lo tanto pues el material que a veces se consigue pues es un material que ellos digamos pues dependen económicamente pues de comprarlo a través de otros oficios. Algunos de ellos la mitad del año se dedican a otras actividades económicas, al arte, alfarería, otras actividades que puedan, digamos, permitirles a ellos hacer una inversión para este tipo de elementos y materiales. ¿Qué pasa después? Después del desfile, muchas de estas carrozas se llevan a otros desfiles, algunos de ellos se llevan a Carnaval de Barranquilla, se llevan, inclusive algunas se han llevado con los mismos maestros al Carnaval de Venecia, ¿sí? Como referente para compartir y para establecer algún tipo de intercambio también de conocimiento en la creación de estos carros alegóricos, pero no obstante sí queda como esa huella, ¿no? Esa huella ecológica dentro de ese uso material. El gran problema es el polipropileno, que es un material que básicamente pues sí tiene un impacto bastante negativo para el medio ambiente y que pues lógicamente pues no es fácil pues de reutilizar. Para algunas carrozas ha sido posible, por ejemplo en el Museo del Carnaval que nosotros tenemos en la ciudad, es un museo dedicado al carnaval, pues se reutilizan algunas figuras y pues ahí están presentes. Para algunos negocios de tipo turístico se reusan este tipo de elementos y se desarrolla algún tipo de círculo, pues digamos, de reutilización de estos elementos. No obstante, siempre queda, digamos, esta huella. Anteriormente se estaban realizando solamente en papel maché, que es un papel, digamos, mucho más ecológico, pero con las nuevas tecnologías de impresión 3D, de modelado 3D, pues los artesanos han modificado sus prácticas a esos nuevos procesos. Eso pues lógicamente para el medio ambiente siempre ha tenido una larga y pues un poco preocupante, digamos, impacto, ¿no? Que requiere de mucha otra investigación desde el punto de vista del diseño industrial también, pues para lograr, digamos, un equilibrio de las prácticas culturales y las manifestaciones culturales sobre los materiales. Y queda mucho también, y queda muchísimo de falta también del apoyo, lógicamente, de los gobiernos y de las asociaciones para estos grupos de artesanos, porque queda siempre como la labor de ellos en el año, pues un poquito olvidada, si se puede decir así, y pues la investigación lo que requiere y lo que busca es darles ese valor, ¿no? Darles el valor en todo el trasegar del año y en sus prácticas
lógicamente a través de esa memoria y de ese rol que ellos cumplen como actores sociales. Es muy interesante, o sea, claro, la investigación contribuye a la difusión de este oficio, que puede complementarse, o sea, lo material no es un juicio, sino que es una reflexión, porque pasa también en el Carnaval de Río, que están haciendo, tratan de hacer políticas, digamos, o proyectos, escuelas de diseño, digamos, de intervención y reutilización de material, no solamente por una cuestión de contaminación, sino que también de reuso económico, porque es muy caro generar, me imagino, o sea, es mucha la inversión que hacen estas familias, que son familias al igual que la de Nariño, que se juntan a hacer este oficio, que en el fondo, entonces, Sí, económicamente claro. Efectivamente, hay una línea de tradición, lógicamente, de las familias en donde pues ellos de alguna manera buscan, ¿no?, los recursos, pero claro, la comparación, Río tiene unas escuelas muy desarrolladas. Nosotros estamos en ese tránsito, digamos, de buscar lógicamente a través de la gestión cultural nuevos procesos de valoración, pero creemos y tenemos fe en que la investigación sea uno de esos primeros pilares, ¿no? Por lo difícil que ha sido, digamos, tejer hilos entre la academia y la misma práctica artesanal, porque lógicamente no deja de ser empírica y no deja de tener, digamos, algunas constantes en donde siempre hay artistas, artesanos y gestores pues que no han tenido el contacto con la academia, pero no obstante nosotros a través de la investigación queremos eso, queremos movilizar todas esas prácticas hacia la conciencia y hacia la valoración precisamente de esos actores sociales dentro del proceso de conservación y sobre todo pues para que lo que tú mencionas como parte material tenga digamos una optimización desde el punto de vista del diseño. Sí, creo que ahí se puede aportar un poco más, digamos. Pero una segunda etapa, porque la primera es levantar, catastrar, o sea, hay una serie de pasos previos a que en el fondo han aparecido aquí como metodologías de investigación, o sea, es levantar información, catastrar a los artesanos, darlos, ponerlos en valor. Y sobre eso mismo, quería preguntarle a Paola, a Anderson y a Natalie, o sea, esta relación que han tenido con los artesanos, si ha habido, no sé si el catálogo ya está puesto, digamos, a difusión, la página, si ha habido un cambio o es reciente el proyecto, o sea, todavía no viene un Día de los Muertos, cosa de que se vea un impacto, cómo medimos el impacto de lo que hacemos, también como diseñadores, o sea, pasa en todo, porque uno levanta información como investigador, pero el impacto como que lo deja a otros, como a terceros. Sí, dentro de esta parte, nosotros tenemos el Día de Difuntos, que es en noviembre, y prácticamente esperaríamos este impacto, ¿no?, para saber si las personas pueden acudir directamente al lugar que es la Victoria y no se quede a los alrededores, porque en los alrededores la mayoría de personas se queda comprando, como decir, cosas, en este caso, como veíamos en una imagen, ropa o ese tipo de cosas que no tiene que ver nada con lo que sería con el artesano, con el escultor en este caso que es de Ecuador y poder evidenciar, en este caso, que el recorrido que planteamos dentro del catálogo se vea directamente por todas estas personas y que puedan llegar hasta la cumbre en la parte que existe, en este caso, un escultor mismo, un artesano, como hecho, en este caso, un tamaño gigantesco para que puedan ver directamente todas las personas. Claro, sería increíble poder ver el próximo año si algo se produjo un impacto. Ahora ya hacer el catastro y el levantamiento fotográfico de esta etapa de las artesanías, porque además las artesanías van evolucionando, me imagino que ellos también, o sea, las figuras de hoy no son las mismas de hace 10 años, conservan como una traza, pero van cambiando en el tiempo. Por lo menos aquí pasa en Chile con los oficios, que las asas son distintas, empiezan a haber ciertas mutaciones en el tiempo, entonces el registro fotográfico colabora a sacar esta instantánea de una época.
Claro, dentro de esta parte, bueno, hace mucho tiempo atrás yo recuerdo prácticamente como decía, mis abuelitos en este caso, siempre que visitaban el cementerio llevaban un recuerdo como, era una pequeña vasija, ¿no? Y las dejaban siempre en las tumbas de sus seres queridos. Y pues claro, ahora efectivamente evoluciona lo que serían las artesanías y va dirigido ya a otro tipo de target, en este caso que son los jóvenes, y se crea como unos pequeños especies de, en este caso, de animalitos chiquitos o cosas así, que se pueden llevar a cualquier parte y es como un recuerdo, como decir, yo estuve en la Victoria, ten para ti un recuerdo de esta parte. Ajá. Perfecto. Gracias, Anderson. Creo que estamos, o sea, por la hora vamos a ir cerrando. A nombre de la Facultad de Diseño les agradezco muchísimo su participación. ¡Ay, me quedan las chicas! Quedan ustedes. Bolivia y la tipografía. Sí. Pero ustedes están en esta etapa inicial de catastro, todavía no han hecho el análisis, o van a seguir una segunda etapa de análisis, digitalización, vectorización, porque una de las herramientas que nosotros tenemos como diseñadores, no es solamente, digamos, como investigadores del catastro, pero como diseñadores, la digitalización, vectorización y repuesta en escena de estas portadas, tipografías, Sí, ese es un trabajo composiciones. que si todavía falta por hacer. Ya tenemos la experiencia de un revival tipográfico que lo hemos presentado hace unos años también aquí en Palermo, en esa Holanda. Entonces sí, como que ya tenemos una ruta, un recorrido y bueno, hay que seguir con el tema, pero realmente 2 años recopilando datos, ¿no? Entonces es un proceso largo y ya de aquí veremos cómo empezamos a avanzar con eso, ¿no? Las aplicaciones que tenemos con el diseño para traer el pasado al presente y darle esta nueva forma de vida a un diseño que es más contemporáneo, ¿no? Sí, tenemos trabajo. Sí, buenísimo. Gracias. Muchas gracias a todos. Que estés bien y ahí estamos. Nos vemos porque ¿Sí? sí, para ver las próximas presentaciones y las evoluciones de los proyectos. Bueno, a nombre de la facultad, muchas gracias a todos y a todos. Quiero agradecer especialmente a Alejandra Guardia, que ha coordinado todo este evento, que no es menor porque ha sido tanto esta versión online como la presencial, por lo tanto han sido, yo creo que muchas semanas de trabajo. A Carlos, que está coordinando como moderador, y a ustedes por participar, que es muy interesante y uno se nutre mucho de compartir investigaciones y hacer redes, que es lo más importante. Así que muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y espero que nos veamos el próximo año. Bueno, y estar en contacto. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Buen día. Adiós. Muchas gracias. Grazie a tutti, grazie, molto piacere. Ho lasciato qualche messaggio nella mail se ci sono delle cose che possono interessarvi. Muchas gracias por Gracias. Arrivederci, grazie Hasta luego. del vostro lavoro. È un grande onore avervi conosciuti anche se a distanza. Ecco. Te esperamos el próximo año. Una alla volta. Esperamos verte pronto, Bernardita. Sí, yo la estoy feliz porque yo tengo un proyecto similar, pero que ya hice la traducción a tipografía, rescaté la caligrafía, pero son de envases y de confites. Ya. Empresas de confites del siglo XIX y principios del XX. Ya. Hicimos todo. Súper interesante, vamos a estar en contacto. Sí. A ver qué hacemos. Qué lindo, gracias. Que tengan una linda tarde y un buen fin de semana. Muy buen fin de semana, Alejandra, que pueda descansar. También. Sí. Nosotros tenemos necesidad de volver. Muchas gracias, Bernardita, y muchas gracias a todos los expositores. Les agradecemos su presencia en el Congreso y bueno, ahora damos por finalizado el Congreso y los esperamos al año que viene.